Hola Capricornio, bienvenido a tu horóscopo semanal, horóscopo que comprende esta semana del 6 al 12 de noviembre 2023. Noviembre que ya hemos comenzado. Vamos a ver todo lo que las cartas nos quieran revelar. Por supuesto, mi amor, yo voy a estar aquí como siempre para comunicártelo. Recuerda, Capri, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también siempre te recomiendo, recuerda, visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes todo el panorama para esta semana. Bueno, pues comenzamos con mucha alegría y te doy la bienvenida y también el bello Leopold. Mira qué lindo está Leopold, gordito. Hola Capri, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu precioso elefantito Leopold. Capricornio, cariño mío, espero que estés muy bien. Te mando muchos besitos, sabes que te quiero mucho, te llevo en mi corazón, en mi alma. Vamos con mis valientes capricornianos, los fuertes, los inteligentes, ¿verdad? Vamos, cariño, con estas energías y vamos a ver qué te dicen las cartas que debes tener en cuenta para esta semana. Primero que todo, vamos con tu energía de 8 Zen y comenzamos, cariño, tu lectura. Bueno, Capri, ay, la mente anda pero echando humos, echando humo. Hay algo que te tiene muy mental. Capricornio no es un signo mental, aunque no es que no piense, no es que Capricornio no se piense las cosas, no, Capricornio es muy metódico. Los capricornianos, claro que se piensan bien las cosas antes de tomar una decisión, es parte precisamente de tu elemento tierra, ¿verdad? Pero estar así, con la mente echando humo, no es característico de Capricornio, porque Capricornio es muy determinado. Piensa bien las cosas, las organiza, por supuesto, muy bien, y toma acción, ¿verdad? Es un signo cardinal, toma acción. Ahora, hay algo que te tiene dándole vueltas en la cabeza una y otra vez. Puede ser, fíjate, una decisión que ya tú has tomado y que quizás ahora mismo estés pensando, yo habré tomado la decisión correcta, esto me saldrá bien, esto que yo decidí, ¿será lo correcto o no será lo correcto? Puede ser una decisión que ya tomaste, o puede ser que estés en medio de tomar una decisión, pero estés pensando, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Y no es un problema de indecisión, es un problema de que son cosas puntuales, cosas trascendentales, que tú sabes que, por supuesto, un mal paso te van a llevar a vivir malas consecuencias, ¿verdad? Es lo que yo estoy pensando, sintiendo aquí con este pensar de Capricornio, ¿verdad? Ciertamente hay algo que te tiene tu mente ahí carcomida, ¿verdad? Y te está dando vueltas una idea en la cabeza. Puede ser un proyecto que tú quieras ejecutar o algo en el que estés tú en medio ahí de una situación y estés ahí bien preocupado, ¿verdad? O preocupada. Bueno, si tú te fijas en la imagen, la cabeza es un lío. Mira esta cabeza aquí, esto es tuercas y ruedas dentadas y todo. Es decir, es un lío. Pero fíjate, hay chimeneas aquí en la parte superior de la cabeza echando humo. La mente te echa humo, ¿verdad? Ya esta persona abrió hasta la boca porque ya no puede más de tanto pensar. Esta es tu energía para esta semana, ¿eh? Vamos a ver qué te tiene así, de esa manera, con la mente ahí volcada, ¿verdad? Con la mente patas arriba, que esto ya te digo, esto es muy puntual, que lo que sea que tú estés viviendo es muy puntual. Esta mente así es muy puntual, porque claro que tú vas a dar el golpe sobre la mesa y tú vas a tomar la decisión que tengas que tomar, o si tomaste una mala decisión le vas a dar marcha atrás y vas a tomar la correcta, porque eres Capricornio, es decir, tú eres una persona totalmente confiable. Te voy a confesar algo. Cuando yo voy a tomar decisiones importantes, porque decisiones a diario no toma, pero cosas trascendentales, que yo sé que son cosas bien importantes en mi vida, yo, por supuesto, lo hablo con mi esposo y mi hijo y demás, pero ¿sabes con quién yo me siento en detalles y lo hablo? Con mi hija. Y yo tomo, mi hija que es Capricornio igual que tú, y yo tomo muy en cuenta, aunque a veces haga lo contrario, fíjate, Aries al fin, ¿verdad? Pero yo tomo muy en cuenta la opinión de mi hija, porque mi hija es muy Capricornio. Ella, además que es muy inteligente, es muy mesurada, y a mí me gusta mucho consultar las cosas con mi hija, porque los capricornianos son extremadamente
confiables, confiables totalmente, ¿eh? Bueno, además de muy buenos consejeros. Pero ahora eres tú quien necesita consejo, ¿no? Porque tienes la mente echándote humo. Vamos a ver qué cosa es. Vamos a ver qué cosa es, ¿verdad? Yo sé que el tarot nos va a revelar. Bien, vamos a comenzar tu lectura. Tienes aquí el Rey de Bastos. Tienes la carta del carro, maravilloso esto, ¿eh? Tienes la carta del Caballero de Bastos y tienes la carta de la Reina de Copas. Yo estoy viendo aquí qué es lo que está pasando. Para algunos capricornianos, yo sé que esta lectura no le va a resonar a todos. Tienes un paje de bastos en el fondo del mazo. Capricornio, algunos de ustedes, esta mente así dándote vueltas tiene que ver con el amor. Fíjate, para algunos de ustedes. Para otros de ustedes puede ser que tenga que ver precisamente con una decisión que quieras tomar y puede ser en el trabajo o algo así. Porque tengo muchos bastos aquí, ¿eh? Puede ser trabajo y economía también. Pero a mí me lleva aquí al amor. Hay una reina de copas aquí. Vamos a comenzar. Primero que todo, mira. Este rey de bastos, hay una persona de tu pasado que quiere volver. O que ya volvió a tu vida, o ya se comunicó contigo y tú estás dando los primeros pasitos, quizás algunos capricornianos, dando los primeros pasitos para quizás escuchar a esta persona o por lo menos darle la oportunidad de hablar, ¿verdad? Aunque todavía no te hayas reconciliado y demás, porque además esta persona lo que quiere es reconciliarse contigo. Pero hay algo que no te acaba de cuadrar en todo esto, ¿verdad? No te acaba de encajar aquí todas las fichas, es decir, todos los puzzles ahí en el rompecabezas, ¿verdad? Todas las piezas. No están completas. Hay algo como que tú no estás viendo del todo claro. ¿Por qué? Te explico. El Rey de Bastos es una energía muy poderosa, claro que sí. Esto es una persona segura de sí mismo, es una persona también un poco orgullosa, tiene ego, pero es alguien que sabe que tú lo has querido mucho o lo quisiste mucho en el tiempo que ustedes tenían una relación. Entonces las cosas quizás quedaron inconclusas entre ustedes, tú quizás no pudiste cerrar un ciclo del todo, aunque tú quizás pensaste, sí, ya yo cerré el ciclo, yo no quiero saber de eso, pero el retorno de esta persona te va a poner como una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Además esta persona sabe que todavía puede ser que haya sentimientos de parte tuya hacia él o hacia ella. Esta persona va a querer retornar. Pero fíjate, cuidado con esto, porque el Rey de Bastos es una energía muy poderosa, muy potente, muy impulsiva, pero esto es una persona que no ha cambiado del todo, ¿verdad? Es una persona impulsiva, es una persona, es decir, quiere tener sexo contigo, quiere reconciliarse, quiere tener intimidad, realmente tiene sentimientos por ti, claro que sí, pero el Rey de Bastos como mismo viene, como mismo se va, porque es un conquistador. Cuidado con esto, ¿verdad? Si hay piezas que te faltan en ese rompecabezas, yo te diría, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí en la lectura, no tomes una decisión precipitada hasta que no tengas todas las piezas completas. Metafóricamente hablando, tú sabes de qué te hablo, ¿verdad? Hasta que tú no tengas toda la información acerca de este ex que va a querer reconciliarse contigo o que ya está queriendo reconciliarse contigo, no tomes decisiones, porque el Rey de Bastos es impulsivo y sí, va a querer tener intimidad contigo y convencerte con palabras, es un conquistador, pero al final esta persona no ha cambiado del todo y hay cosas en su vida que después, si tú lo aceptas así sin pensarte bien las cosas, bueno, pues puede ser que haya cosas que te choquen nuevamente de esta persona y que te des cuenta que no ha cambiado del todo. ¿Un retorno de una expareja? Sí. Algunos ya están lidiando con esta persona y por eso tu mente está dando vueltas, ¿verdad? Te está echando humo ahí. ¿Y ahora a qué viene? ¿Y ahora esta persona a qué viene otra vez? Si ya yo había sanado, si ya yo estaba de lo más bien con mi vida, ¿a qué viene otra vez? Viene a conquistarte nuevamente, claro que sí, a reconquistar, a retomar la relación. Ojo, porque va a querer retomar la relación donde mismo la dejó. Es decir, es una persona que no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Entonces, espera tener todas las piezas de ese rompecabezas y tener toda la información y conversar bien las cosas como son. Y bueno, pues después tú, por supuesto, toma tu decisión la más acertada, porque yo sé que lo vas a hacer. Por eso quizás a algunos capricornianos que le ha resonado este primer mensaje del ex, que todavía anda dando vueltas por ahí, sea lo que te tenga la mente así, hecha un lío, ¿verdad?
Mira, tienes aquí la carta del carro. Tú, yo te diría, fíjate, me voy a atrever a decirte esto, muy atrevida Tati, ¿verdad? Tú no necesitas estar reciclando nada. Yo te voy a explicar por qué. Porque tu vida avanza completamente y nueva energía va a llegar a tu vida y un nuevo amor va a llegar a tu vida, si no es que está llegando ya. Hay personas interesadas en ti, Capricornio. Mira bien a tu alrededor. Tú vas a decir, Tati, no me ladra ni el perro de la vecina. ¿De qué estás hablando? No, 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 no. Tú sí tienes personas interesadas en ti, personas que quieren tener contigo una relación amorosa digna, ¿verdad? Y es una persona totalmente nueva, pero no solamente una persona, yo siento varias personas interesadas en ti. Tu vida avanza, fíjate que tú vas camino al éxito. Si tú, por ejemplo, has enfrentado en estos tiempos problemas económicos, que no tienes empleo, todo esto a partir de esta semana comienza a mejorar. Los que no tienen empleo lo vas a encontrar, ¿eh? Y muy rápido. Fíjate que la carta del carro es una carta de velocidad. En mucha velocidad, y es una carta también que te anuncia éxito, ¿verdad? En todo lo que tú emprendas a partir de ahora. Los capricornianos que estén en medio de un negocio, que tengas tu negocio propio, tu negocio avanza, tú no vas a dejar de ganar dinero e incluso vas a incrementar tus ganancias, que lo sepas, ¿eh? La carta del carro habla de avance, de movimiento. Algunos capricornianos también que están totalmente solteritos, puede ser que estés conociendo a alguien que no viva en tu misma localidad, que viva, puede ser en otra ciudad o en otro país incluso, ¿verdad? Y quizás hay algún capricorniano por aquí que tenga alguna aplicación de esta de buscar pareja. Bueno, pues ahí vas a estar conociendo personas bien interesantes, no estafadores ni nada de eso, por eso se estila mucho, no, no, no. Personas bien interesantes, interesadas en ti realmente. Solo para los que tengan este tipo de, bueno, de aplicaciones y demás por internet. Así que vas a estar en medio de un avance completamente en tu vida, tu economía avanza, tu economía prospera, no vas a estar estancado. Si te has sentido estancado hasta hoy, que tú estás viendo este video, que sepas que a partir de ahora tu vida, tú vas a ver cómo va a comenzar a avanzar y a mejorar en muchas áreas de tu vida. Incluso si has tenido problemas familiares, problemas con tus hijos, problemas incluso hasta de crisis de pareja, si la tienes, todo esto avanza, todo esto mejora. Si estás en un tiempo de movimiento, de movimiento. Puede ser que se esté presentando para ti también un viaje, un traslado físico, lo vas a estar haciendo y te va a llevar camino al éxito, es decir, te va a salir bien ese viaje, ya sea de familia o ya sea de trabajo, de lo que sea, o de vacaciones incluso. Mira, el caballero de bastos te anuncia noticias que tienen que ver con tu trabajo. Algunos capricornianos están esperando una noticia hace tiempo que tiene que ver con tu centro de trabajo para los que están empleados. Puede ser que tú estás optando por otra posición para ganar más dinero o algo que tiene que ver muy positivo, que tú quieras alcanzar, o quizás un aumento de salario, o quizás lo estás esperando. Esto es algo que tú ya vienes visualizando, ¿verdad? Bueno, pues finalmente recibes la noticia. A mí me lleva que tiene que ver con trabajo, e incluso los capricornianos que están retirados, ya que no están trabajando, que viven de una pensión ya de jubilación, puede ser que estés recibiendo noticias que tienen que ver con tu pensión, o que te la aumenten, o que alguien te proponga un negocio para generar ingresos aparte. Te llegan noticias, pero a mí me llega que es trabajo, algo que tiene que ver con trabajo y dinero. Mira, Capri, cuida tu corazón, mi amor. Mira, dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esto es bien bonito, a mí me gusta mucho. Nosotros debemos guardar nuestro corazón, de toda cosa guardada, fíjate, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, claro que sí. Tú, si entregas tu corazón, si tú no cuidas tu corazón, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, si tú vas con tu corazón en una bandeja, cualquiera te lo puede lastimar y a la que le va a doler es a ti, o al que le va a doler es a ti. Hay una reina de copas aquí que me está hablando de que Capricornio tiene mucho sentimiento por una persona. Esto no le va a resonar a todos. Si no es para ti, libera este mensaje. Pero hay un grupo de capricornianos aquí que están muy enamorados de una persona y quizás te hayas hasta ilusionado con alguien. Vuelvo aquí a este rey de bastos. Si tú sientes, fíjate, por ejemplo, es alguien nuevo que tú estás conociendo, o es una persona que todavía tú no has tenido nada y no sabes del todo qué hay con la vida de esa persona, no te lances del todo, ¿verdad? Puede ser también que eso te tenga comida a la cabeza ahí, ¿verdad? Comida un poquito a la cabeza y bueno, yo no conozco bien a esta persona, no sé qué va esta persona a su vida, no sé nada, pero me gusta, quisiera comenzar, quisiera lanzarme.
analiza bien las cosas, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos un poquito más emocionales que de costumbre. Capricornio no es tan emocional, pero sí lo es, porque tiene su corazoncito, claro que sí, y sus sentimientos. Entonces puede ser que motivado por esas emociones y esos sentimientos, pues tomes una decisión precipitada en cuanto al amor. Al igual que si quieres regresar con una expareja o arreglar una situación dentro de tu misma relación, sea cual sea la relación que tú tienes, hay sentimientos involucrados, apágalos un poquito y ponte muy mental. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Verdad? Recuerda, cuida tu corazón y guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y si te lo lastiman, a quien único le va a doler es a ti. Es a ti más que a nadie. ¿Verdad? Así es. Carta clave. Paje de bastos. La clave para ti es hablar. Yo no sé qué tendrás que hablar, pero habla. ¿Verdad? Aquí te dice, Capricornio, no te quedes callado. Habla lo que tengas que hablar. Ventila lo que tengas que ventilar. Conversa lo que tengas que conversar. Definitivamente no te quedes con nada atragantado ahí en tu gargantica. No, suéltalo. Suéltalo. Y al que le guste bien y al que no también. Fíjate que esta es la clave. La clave del éxito tuyo es hablar lo que tengas que hablar, poner límites. Hay cosas que ya no debes permitir, otras que sí. Bueno, tú sabrás cómo va tu vida, ¿verdad? Y lo que te está diciendo el tarot. Pero habla, no te quedes callado delante de nada. Lo que te venga a la mente y la duda que tengas, convérsala. Con el implicado, si es en el amor, si es un problema con tus hijos, tu pareja, lo que sea. ¿Verdad? Bueno. Capri. Capri, mucha información y tu cabeza echando humo, ¿verdad? Hay cosas que te tienen ahí. Bueno, ya te digo, a mí me huele que hay algo en el amor por ahí que te tiene tu cabecita ahí dando que, dale, las vueltas, ¿verdad? Bueno, vamos con tu arcano mayor para esta semana. Vamos con tu arcano mayor, vamos a ver qué te dice. Bueno, mira, aquí te ha salido el emperador. Y el emperador es una carta de poder y de orden. Es una de las cartas más poderosas que tiene el tarot, energía de Aries. Bueno, algunos de ustedes tienen Aries en su carta astral o tú lidias con un Aries cotidianamente. Te voy a decir algo. Lo importante aquí, te está diciendo el emperador, Capri, es que tú pongas orden en tu vida. Tú necesitas estabilidad. Si hay algo con lo que Capricornio no puede lidiar es con la inestabilidad. Eso sí te saca a ti, yo te diría te saca por el techo. Eso es algo que Capricornio no tolera. La inestabilidad, la inseguridad, el no sentirse con los pies en la tierra, el no tener una seguridad de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿verdad? No tener una visión correcta. Eso a Capricornio simplemente no le sienta nada bien. El emperador te dice, siéntate en ese trono y pon orden en tu vida. Lo que a ti te robe la calma, la paz, la alegría, la estabilidad, eso no viene de Dios, no viene de Dios, apártalo. Pon orden. Pon orden. Y el emperador siempre te dice, recuerda quién eres, recuerda el poder que tienes, porque esto es una carta de poder. Recuerda el poder, este es el rey de reyes, cariño mío. Recuerda quién eres, recuerda el poder que yace en ti, el poder que tiene un capricorniano que es ilimitado. No permitas menos de lo que tú mereces en tu vida. No permitas que nadie venga a ofrecerte menos de lo que tú sabes que tú mereces. Pon orden. Pon orden y pon límites. Y siéntate en ese trono a reinar en tu propio reino. Ahí te canalicé el mensaje. Tú sabrás por qué el emperador te está diciendo esto. Vamos, Capri. Eres muy poderoso, Capricornio. Tú puedes ser que te tambalees en algún momento, pero con un Capricornio uno no puede. Simplemente yo no me lanzo con un Capricornio, ni se me ocurre, porque no se puede. Capricornio es demasiado fuerte. Entonces, si algo a ti te ha debilitado, vamos, adiós. Si hay algo que a ti te ha debilitado, lo que sea, dile adiós. Vamos a ver qué te dicen tus guías. El perdón. Bueno, te dice, perdona por liberarte. Hay algo que tú vas a liberar, definitivamente. Y le vas a decir, bueno, pues perdóname, pero te tengo que liberar. Las cosas no son como tú dices, son como yo digo. De todas maneras, te perdono. Lo que me hiciste, lo que pasó, lo que sea. Yo te perdono.
Te perdono y me perdono a mí misma también y a mí mismo. Pero yo libero lo que no me hace feliz. Hay algo de lo que te vas a estar liberando. Tú sabrás qué cosa es, porque para todos los capricornianos no va a ser igual. Si lo quieres compartir con Tati, me va a encantar leerte, Capri, pero me va a encantar leerte. Vamos con el consejo de los cristales mágicos. Vamos a ver qué te dicen los cristales. Mira, la apofilita. Apoyo creciente. Te centras en lo positivo y estás dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia, tanto en forma de apoyo como de oportunidades. Las puertas se abren delante de ti. Y tú estás abierto a que te ayuden también. Qué bien, ¿verdad? Si mal no recuerdo, salió en una lectura tuya hace poquito, creo que fue en los ancestros, en el mensaje de los ancestros, que busques apoyo. Y que busques apoyo y que busques un bastón, ¿verdad? Que te dejes ayudar. Fíjate, me estoy acordando, yo normalmente no me acuerdo ni de las lecturas, pero a mí tu lectura me caló fuerte. Fíjate, porque me gustó mucho. Así que tú estás abierto a que te ayuden, a ayudar también, como de costumbre. Bueno, pues están las puertas abiertas de las oportunidades para ti. A mí me encanta esto, un apoyo creciente, ¿verdad? Es decir, vas para arriba como la espuma. De eso no me cabe la menor duda. Vamos con los signos con los que vas a estar lidiando por estos días. Tienes aquí todos los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Tienes aquí a Piscis, signo de agua. Tienes a Cáncer, también otro signo de agua. Tienes a Acuario, signo de aire, y en el fondo del mazo todos los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Tienes a Cáncer y a Piscis ya en la mesa. Aries con el emperador. Capri, besitos, mi amor. Tú sabes que te amo y te deseo que seas feliz. Punto. Que seas feliz. Lo que se interponga entre tú y la felicidad no tiene cabida en tu vida. Acuérdate de eso. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. Y yo, como siempre, con el bello Leopold, mandándote muchos besitos y deseándote que tengas una semana súper bonita, como tú te mereces. Namaste. Bye, bye.